Bien, mis amados hermanos, buenos días, vamos a iniciar. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo, dice la Escritura, mora en ti, vivificará tu cuerpo mortal. Él entregó su cuerpo y nos regaló, por la gracia de Dios, su espíritu. Así es que en esa confianza y en esa fortaleza, cada mañana habremos de levantarnos. Mis amados hermanos, reflexión de inicio en esta mañana. Hermoso, hermoso, hermoso día. ¿Por qué hermoso? Porque nos levantamos en la fuerza y en el poder de Dios. Caminamos y avanzamos independientemente de las realidades que tenemos enfrente. Las realidades podrán ser muy avasalladoras o todo lo contrario, podrán ser muy alentadoras, pero no nos mueve lo que vemos. Nos mueve lo que verdaderamente es. Por fe andamos, no por vista. En esta mañana vamos a ver el encuentro de dos realidades, pero para ello, primeramente reflexionar en los siguientes aspectos de Isaías, versículo 1, en el capítulo 53, de los versos y que siguen también. La Escritura no tenía buena apariencia ni esplendor. Sin embargo, era rey. Sin buena apariencia ni esplendor, sin embargo, era rey. No tenía buen aspecto, sin embargo, era Señor. Fue despreciado y humillado entre los hombres, sin embargo, amado por Dios. Nosotros no le estimamos, sin embargo, Él nunca dejó de amarnos. Fue herido y afligido. Sin embargo, nosotros fuimos sanados y enriquecidos. Él fue entregado a la muerte y nosotros fuimos liberados de ella. Él fue llevado a la cárcel y al juicio y nosotros fuimos exonerados. Él fue humillado, nosotros exaltados. Él fue hecho siervo, nosotros reyes. Él fue hecho cordero, nosotros sacerdotes. Él derramó su vida, no tomó la nuestra. ¿A qué nos lleva esto? Al encuentro de dos realidades. La que es para uno y la que es para otro. La que se ve y la que no se ve. La que se ve y otra que está por llegar a ser. Vamos a ir a una cita que hemos visto en este mismo capítulo de Lucas, capítulo 5, el cual nos ha ocupado en esta semana. Lucas, capítulo 5, versículo 5. Y vamos a reflexionar en lo siguiente. ¿Qué media entre una y otra realidad? De ser siervo a ser rey. ¿Hacia dónde están enfocados nuestros ojos? ¿Hacia dónde está inclinado nuestro corazón para ver lo que realmente es? Lo vimos humillado, despreciado por los hombres. Sin embargo, era rey. ¿Qué realidad vemos en el Hijo de Dios? ¿Lo vemos como el ladrón insurrecto que fue crucificado? ¿O le vemos cambiando los ojos de nuestro corazón, como le vio aquel ladrón en la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo le vemos? Es el mismo Jesús.
Es el mismo Jesús que está crucificado. Es el mismo Jesús sufriente. Pero ¿cómo le vemos? ¿Le vemos como crucificado o le vemos como rey? ¿Le vemos como Señor, a la vez que siervo? Pero ¿cómo le ve nuestro corazón? ¿Y qué media entre una y otra realidad? La que se ve y la que no se ve. Lucas capítulo 5, versículo 5. Le dice Simón al Señor cuando el Señor le dice: boga o ve a aguas profundas, Simón, y arroja tus redes para pescar. ¿Cuál es la realidad que veía Simón? Veía la misma realidad de desesperanza que momentos atrás había experimentado. ¿Qué veía Jesús? Una realidad diferente. Veía la abundancia, veía la alegría, veía el regocijo, y más allá de la redada de peces, veía a un hombre asombrado en su corazón, siguiendo, caminando detrás de él. A un hombre que posteriormente diría: Señor, entregaré mi vida por ti. A un hombre que le seguiría a pesar del temor cuando él fuera llevado ante el concilio de los sacerdotes. A un hombre que llorando se refugiaría en una casa porque su Señor había partido. A un hombre que correría hacia la tumba vacía ante el anuncio de una mujer que decía: nuestro Señor ha resucitado. No solamente veía eso Jesús, veía a un hombre el cual algún día se levantaría, pronunciaría uno de los mejores sermones o discursos de la historia, y que aquella barca de peces que algún día se llenó con peces naturales, después de aquella exposición gloriosa por el Espíritu Santo que descendió, llenaría su barca vacía con una redada de 3,000 hombres que llegaron al conocimiento de Dios. ¿Qué veía el Señor y qué veía Pedro? Pedro veía la misma realidad que había vivido, porque el pasado le había marcado. Pero hoy el presente estaba siendo marcado por Jesús y por su palabra. ¿Qué marca nuestro presente? ¿Qué marca tu presente ahorita? ¿El pasado que te dejó en la desesperanza? ¿O te marca el futuro en la palabra que Dios tiene para nuestra vida? ¿Qué es lo que nos marca? ¿Qué media entre una realidad y otra? ¿Qué media entre el pasado y qué media entre el futuro para que tú puedas detenerte y no avanzar? ¿O por el contrario, avanzar hacia lo que todavía no ves, pero que Jesús te dice que así es? Y lo más importante, ¿qué es lo que media entre una realidad que tú ves y la realidad que no se ve, pero que después al verla te asombrará tanto que dejarás esa realidad por seguir al creador, al formador de realidades, y vivirás una y otra realidad diferente en tu vida? No solamente aquellos que se convirtieron, libro de los Hechos capítulo 2, sino después ver a una mujer que se levanta cuando tú oras, ver que el Señor te dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, serás pescador de hombres. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo vendrá, te llevará, y no solamente pescarás a aquellos hombres que estaban en Jerusalén, sino que también te enviaré a aquellos que están alejados, que no forman parte de este rebaño. Llevarás la palabra, y lo mismo que viste en aquel día del Pentecostés, lo mismo verás. Y aquella realidad, aquella promesa, aquella palabra que yo te di, que serás pescador de hombres, será una realidad. ¿Qué me dio, hermano, hermana, entre una realidad que no se veía y entre una realidad que habría de verse? Me dio sencillamente la palabra que nuestro amado Señor Jesús dio.
diciendo: Maestro, versículo 5, Maestro, no hemos pescado nada, hemos trabajado toda la noche, pero conforme a tu palabra. Y eso es lo que media entre la realidad que nos deja y la realidad bella, hermosa que nos espera. ¿Qué media? La palabra que Dios ha depositado en nuestro corazón. Esa palabra que, creída en fe, puede hacernos ver la realidad de las cosas que no son como si fueran. Y cuando nosotros podemos caminar en esa palabra dada por Jesús, no es la palabra nuestra, es la palabra de Él, encontramos ánimo, encontramos fuerza, encontramos entusiasmo, encontramos el impulso para seguir. Aún desfalleciendo encontramos fuerzas, aún en la enfermedad nos levantamos con gozo, aún en la debilidad adquirimos fuerza, aún en el desaliento seguimos en fortaleza. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que media entre una realidad y otra. La palabra es la que te impulsa, nos impulsa a seguir buscando aquello que parece que no será posible, pero que encontraremos, porque es la palabra la que lleva el poder de obrar lo que no se ve. Lo que media entre una realidad y otra es su palabra. Nos corresponde a nosotros creer o no creer, pero al que cree todo le será posible. ¿Posible que lo que yo quiero ver? No, es lo que Jesús dijo, hacia lo que Jesús nos envió. Y si retrocedemos en las bellas historias y en el testimonio de vida que Dios ha obrado en cada uno de aquellos que llamó para manifestar su gloria, podemos encontrar la vida del patriarca Abraham, que medió entre una realidad de un huérfano con una esposa estéril, sin una herencia en aquella tierra de Harán. ¿Qué medió entre una realidad y otra para llegar a ser no solamente padre de multitudes, no solamente para llegar a ser heredero de aquel mundo que Dios le dio, sino fue heredero de algo mayor, heredero de las promesas de Dios? Muchas veces estamos buscando la herencia que se ve, estamos buscando una tierra prometida, abundante, estamos buscando la descendencia que el Señor prometió, pero por sobre todo eso somos herederos de las promesas de Dios. ¿Qué heredó Abraham? La palabra de Dios. Y esa palabra de Dios pudo transformar y cambiar su realidad. ¿Qué me dio entre una realidad y otra? Me dio la palabra de nuestro Dios. Cuando le dijo: te prosperaré, tu descendencia será como las estrellas del mar, como la arena, estrellas del cielo, la arena del mar, como sea fue abundante. ¿Qué media entre una realidad y otra? La palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros nos vamos y encontramos algunas otras historias, vamos a ver la clásica historia de Jairo, el dirigente de aquella sinagoga. ¿Qué medió entre la realidad de la muerte y la vida? Sino una palabra dada por nuestro Señor: cree, tu hija vivirá. ¿Qué media entre la vida y la muerte? Una palabra conforme a su palabra de autoridad. ¿Qué me dio? ¿Qué me dio entre la realidad de aquellos leprosos que avanzaban hacia el sacerdote, aún con la lepra? ¿Qué mediaba entre la realidad de una carne sana como la de un bebé a la realidad de una piel que supuraba los líquidos propios del dren de una herida? ¿Qué mediaba entre una realidad y otra? La palabra de Jesús. ¿Qué media entre el pasado y el futuro? La palabra, conforme a su palabra. ¿Qué mediaba si nosotros retomamos aquellas bellas historias del ciego que fue enviado a lavarse a aquel lugar?
La palabra, ve, dijo Jesús. ¿Y qué nos dice a nosotros? Ve. ¿Y por qué vamos? Porque vamos avanzando conforme a su palabra. Hermano amado, ¿qué media entre una realidad y otra? ¿Qué media para que puedas ver lo que tus ojos no pueden ver todavía? ¿Qué media para que puedas ver la sanidad de tu hijo o tu hija? ¿Qué media para que puedas ver la prosperidad de tu descendencia en tus días o fuera de tus días? ¿Qué media? Media la palabra de nuestro Dios. La palabra que hace la diferencia entre una barca vacía, una barca llena. Entre una red lavada y una red que tiene que volver a lavarse. Entre una realidad que cambia cuando nosotros vamos caminando conforme a su palabra. ¿Qué podemos aprender en este día? ¿O cómo vamos a caminar en este día? Sencillo, conforme a su palabra. Porque solamente conforme a su palabra podemos encontrar la mediación entre una realidad que será muy diferente, entre la desesperanza y la esperanza, entre la tristeza y la alegría. Y repito y cierro en esta mañana con esos ojos de ladrón en esa cruz, en la misma circunstancia que su compañero, pero sus ojos viendo diferente. ¿Y qué me dio entre la realidad de estar crucificado y cuando cerró sus ojos y los volvió a abrir y estuvo en el paraíso? ¿Qué media entre el dolor y la alegría? ¿Qué media entre la crucifixión y la libertad de un paraíso? ¿Qué media entre la miseria de unos clavos y la abundancia del paraíso? ¿Qué media? La palabra de Jesús. Estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces él pudo descansar, y aunque sus manos no bajaron de esa cruz, ni sus pies caminaron ya sobre esta tierra, sus pies se despertaron en una nueva realidad por la palabra de Dios que había sido traída a su corazón. Así es que si nos encontramos caminando en el paraíso o nos encontramos todavía en esa cruz, figuradamente hablamos, alegóricamente nos expresamos, es la palabra de nuestro Dios la que media entre una realidad que vivimos y entre una realidad que será hecha por la fe en esa palabra que nos fue entregada. Maravilloso, maravilloso su mensaje, el mensaje de la palabra, maravillosa su palabra. Oramos, hermanos, para que nuestra realidad sea diferente en este día en el que vamos, no sé si a tomar nuevamente nuestras redes para echarlas y ver otra realidad. Si la palabra de Jesús está allí, esa realidad será hecha y será efectiva. Padre, te damos gracias, porque cuando vemos, Señor, la diferencia de dos realidades expresadas al querer en tu palabra, no nos queda sino, como Pedro, Señor, llenarnos del asombro, de la fuerza y del entusiasmo. No hay cansancio, Señor, no hay tristeza, no hay desesperanza, porque, Señor, porque vamos alegres caminando, Señor, a echar las redes y no sabemos lo que vamos a encontrar, como nunca Pedro imaginó, Señor. Después de esperar, orando como tú le dijiste a todos ellos, en un aposento el Espíritu Santo vendría, y entonces allí la barca que no se veía se llenó de redes, y esas redes atraparon aquellos peces que eran hombres para salvación. Allí esa palabra fue verdaderamente efectiva. Te haré pescador de hombres, y pescarás hombres no para que mueran, sino hombres para que vivan, hombres para salvación. ¿Qué me dio entre aquella realidad desesperanzadora y la realidad hermosa de la vida eterna? Tu palabra. Y es lo que media hoy entre este salir y este caminar nuestro diario,
y lo que habremos de encontrar adelante. Gracias, Padre, que tu realidad mediada por tu palabra la podemos ver nuevamente hoy en este día. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que les dejamos encaminados ustedes a sus trabajos, igualmente nosotros por acá, bendecidos y encomendados a la gracia de Dios. Salimos con alegría porque el gozo del Señor siempre es y será nuestra fortaleza. Amén. El Señor les bendiga. Un abrazo a todos ustedes. Si Dios quiere, nos encontramos el domingo para glorificar a nuestro Dios y bendecir su nombre. El Señor les bendiga. Amén. Su palabra es poderosa, María Elena. Su palabra permanece para siempre. Así es. Mi amada Denise, ya viene Pablito, Denise, ya viene.